¿Eso qué? Es lo que es. Aló, buenas. Vic, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Estamos bien? El licenciado. ¿Cómo estamos con el audio? Sí. Hasta ahorita, licenciado. Ok, perfecto. Estaba hablando, pero no me oían, ¿verdad? Es correcto, desde el inicio no tenía audio. Ok. De acuerdo. Entonces, vamos a continuar la clase que iniciamos ayer. ¿Se recuerdan? Muy bien. Con la naturaleza jurídica del derecho procesal penal. Entonces, bueno. Perdón, compañeros, yo no lo escucho a Lick. No se le escucha, licenciado, otra vez. No se escucha, compañeros. ¿Me escuchan ahora? Es que esta plataforma, Sí, Ahora sí, licenciado. licenciado. disculpen, pero esta plataforma se le va la onda. Y miren que no agarra la cámara, a veces agarra el micrófono. Esa fue la que nos dieron en este semestre, pero bueno. Vamos a luchar con lo que podamos, jóvenes, y ir adelantando con lo que tenemos, ¿sí? Bueno. La naturaleza jurídica del derecho penal se rige conforme a sus principios. Se tiene que observar que en el derecho penal, era lo que hablábamos el otro día, yo siempre me gusta hacer una relación de lo que es un juego de fútbol o cualquier clase de juego que se vaya a llevar a cabo, que tiene que tener sus reglas principales. Hablábamos el otro día de un juego de fútbol, pues tiene que tener 11 jugadores, no pueden existir 12 jugando, no pueden existir 13 jugando, tiene que ser 11 nada más, 2 porteros, tiene que ser un árbitro, tiene que tener una limitante del juego. En un juego de básquetbol también tiene que tener el número de jugadores, el área en el cual se va a jugar, las formas como se tiene que rebotar la pelota. Hay un juego de mano y otro juego de pie, que es el juego de fútbol. Entonces, todos tienen sus principios, todos tienen sus reglas. Entonces, la naturaleza jurídica del derecho procesal penal es que se debe de basar en sus principios. Y los principios básicos del derecho procesal penal, en primer lugar, está el juicio previo. No se le puede condenar a ninguna persona, no se le puede condenar a ninguna persona ni ponerle ninguna medida de seguridad, no se le puede aplicar una pena, sino debe de tener un juicio previamente. Ante a esa disyuntiva tenemos que fijarnos.
no podemos condenar ni castigar a ninguna persona y que se le puede imponer una pena si no ha sido procesado, si no ha sido enjuiciado, si no ha sido sometido a la consideración de una autoridad judicial competente para que conozca los pormenores de alguna acusación que se le hace en su contra y por ende, pues, tener el desarrollo de su defensa en un juicio para poder determinar si existe o no existe la responsabilidad que implica el hecho delictivo que se le puede estar atribuyendo. Entonces, el principio fundamental dentro de la naturaleza jurídica que establece el derecho procesal penal es, pues, los principios, que eso los tenemos también en la unidad más adelante, pero hacemos mención en la naturaleza jurídica porque naturaleza jurídica se refiere al origen jurídico del derecho procesal penal. ¿Cuál es realmente la esencia del derecho procesal penal? La esencia jurídica. Cuando estamos hablando jurídica, cuando estamos hablando del ámbito jurídico, estamos hablando del ámbito de lo que establece la ley, de lo que está determinado en un orden jurídico. Nosotros tenemos un ordenamiento jurídico en Guatemala que establece todas las circunstancias de un proceso penal y se debe regir por esas circunstancias. Entonces, uno de los principios fundamentales para el derecho penal en su naturaleza jurídica es el juicio previo. No hay pena, no hay culpa sin un juicio. Iudito, que es juicio. Entonces, no hay pena, no hay culpa y si no hay juicio. Entonces, en la parte dogmática del estudio del juicio previo, nosotros podemos establecer que esto pues significa una garantía a todos los habitantes, tanto para la vida como para la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas, como lo dice el artículo 3 de la Constitución. ¿Tienen ustedes su Constitución a la mano? Vámonos y leamos. Lástima que esto no da la cámara. No sé por qué no. Ustedes no me miran, ¿verdad? No, No, Lic. No. No, licenciado. Bueno, vamos a seguir así porque yo no sé por qué no. Cada vez presento una falla esta cosa. Pero ahí mira. Bueno, entonces, el artículo 3 de la Constitución Política de la República, que les recomiendo que la tengan a la mano, nos dice el derecho a la vida. El Estado garantiza y proteja la vida humana desde su concepción, así como la integridad de la persona y de la integridad y la seguridad de la persona. Bueno, entonces, esta garantía del juicio previo es en cumplimiento a lo emanado en la ley constitucional, que nadie puede culpar a una persona porque la Constitución así lo está diciendo, que está garantizando la protección de la vida, de la libertad y de la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona en la Constitución política. Entonces, que son unos deberes del Estado que son supremos, porque lo dice la Constitución. Entonces, el juicio previo es parte de ese principio, si ustedes lo ven de esta manera. El juicio previo implica que la persona tiene que tener derecho de su defensa, tiene que tener derecho a que se le respeten sus derechos, que no pueda haber ninguna violación en sus derechos durante el proceso y que se cumplan con todas aquellas circunstancias y características que definen el juicio. En primer lugar, haber sido citado, que se entere del juicio, haber sido citado y también que se manifieste dentro del juicio, haber sido oído dentro del juicio. Y obviamente después de haber sido citado y oído en el juicio, pues se tendrá que tener por vencido. Y al tenerse por vencido,
en un proceso legalmente instituido, pues entonces el tribunal lo va a condenar. Pero este tribunal tiene que estar previamente establecido, no tiene que ser llamado a juzgarlo por un hecho delictivo. El tribunal tiene que yacer desde el inicio y no durante el juicio que se esté llevando a cabo en contra de esta persona. Entonces, este juicio previo es un principio que rige tanto la Constitución como todas las características y circunstancias que rige el proceso. Todo lo que se debe de realizar es que se le debe dar participación en un juicio previo a la persona que de alguna manera se está sometiendo a un proceso penal. Entonces, visto desde este punto de vista, tenemos que el derecho penal se distingue de cualquier otro castigo distinto. Si no es procesado, si no es llevado a juicio, pues este es un proceso exclusivo del Estado que no puede realizarse por parte de ninguna otra persona. Nadie estaba facultado, ni la ley le otorga ninguna potestad para que castigue a una persona si no es con el juicio previo. Aquí entramos a una discusión muy fuerte. Ahí quiero escucharlos a ustedes, qué es lo que ustedes me dicen en el derecho consuetudinario. Ustedes han visto en la televisión que sale en Canal 3, en Canal 7, en todas las noticias, que hay un fulanito por ahí que se robó un par de gallinas y lo están azotando y le están pegando. ¿Podría ser eso algo distinto al juicio previo? Quiero escucharlos, a ver qué opinión tienen. Por favor, necesito participación de ustedes. Profesor, disculpe que le interrumpa, Manzares. Fíjese que estaba yo leyendo que si no es llevado a juicio, eso solo puede ser hecho por el Estado. Exactamente. ¿Me podría poner usted un ejemplo de esto, de lo que estamos ahorita hablando? Mire, está instituido que el Estado es el único ente que está facultado para llevar a cabo este juicio, ¿cierto? Está establecido que es el Estado, a través del principio del jus puniendi, que es el único que puede castigar. Está establecido por parte del Estado que es el único que puede procesar. Entonces, si tenemos estos principios que rigen un juicio previo para poder castigar a una persona, ¿cómo afrontamos nosotros lo que está regulado en el derecho consuetudinario en Guatemala? Esa es la gran pregunta, la gran incógnita. Entonces, en donde no se lleva a cabo ningún juicio, sino que únicamente se hacen señalamientos a las personas que cometieron de alguna manera alguna infracción a las normas o conductas o comportamientos que están prohibidos dentro de un conglomerado de personas que gozan de cierta protección por sus ancestros o por sus costumbres. ¿Qué opinión les merecen eso? Si estamos viendo un juicio cuya naturaleza jurídica es llevar a cabo un proceso eminentemente legal que esté determinado paso por paso en una forma legal para poder imponer una pena. En principio, que el personaje al que se va a juzgar tiene que ser citado y tiene que ser oído. Y si una vez ha sido citado y ha sido oído y es vencido en un juicio, pues se le puede poner una pena. Entonces, pero es sometido a un proceso. ¿Qué pasa entonces con el derecho consuetudinario que tenemos en Guatemala? Y no solo en Guatemala, sino que también existe en Bolivia, en Ecuador, creo que en Perú también, de países en los cuales hay un aislamiento de este juicio previo a una delegación de una costumbre que se lleva por los ancestros en cuanto a llevar por castigo a las personas. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿En dónde encuentran la diferencia y qué pueden hacer ustedes en relación de un análisis jurídico en lo que estamos viendo? Podría decirse. A ver, alguien que me participe ahí. ¿Qué piensan?
Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me dice su nombre, por favor? Nelson López. Nelson López. ¿Qué dice Nelson? Pues, recordando todo lo que nosotros ya hemos, lo que vimos en el derecho consuetudinario, a mi manera de pensar, yo pienso que lo primero que están haciendo con azotar a la persona que ha cometido un delito sin antes respetarle sus derechos, pienso que es como si están haciendo una violación. Más creo que es una violación porque están pasando como por encima hasta de sus propios estatutos que ellos tienen como ley interna o como norma interna que rige dentro de la misma cultura o dentro de la misma tradición de ellos. Okay. Porque si bien no se puede decir que está escrito, o que está pues, tal vez normado, se podría decir, porque si fuese escrito, estuviera al tanto de las normas que rigen a nivel de territorio, por decirle la Constitución, sino que solo hay ciertos espacios donde la Constitución pues los abarca, y en otras cosas pues en otros aspectos veo yo que no. Entonces, a mi manera de pensar, licenciado, con todo el respeto que usted se merece, yo pienso que ellos sí están violando el artículo 12 de la Constitución, que es el derecho de la defensa, porque la persona cometió el delito, pero también considero yo que tiene derecho a ser escuchado y vencido en proceso legal, aunque sea en la cultura de ellos o en la tradición de ellos. Eso pienso yo, licenciado. Muy bien. Gracias. Gracias, Nelson, por su participación. ¿Alguna otra persona que quiera opinar? Disculpe. Buenas tardes, licenciado. ¿Sí? Ok, mucho gusto. Les saluda María de Los Ángeles. Con esto, Dígame. la verdad es que hay que tener cuidado, porque la Constitución de la República, en el artículo número 66, donde hace mención a la protección a grupos étnicos, es clara, donde dice que Guatemala está formada por diversos grupos étnicos. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, etcétera, etcétera. Entonces, como ellos también tienen internamente su grupo de ancianos, ¿verdad? Que son los que, por lo que se puede observar, son los que determinan la sanción a la persona que cometió la falta. Ok. Muy bien. Muy bien. Entonces, o sea... Buenas tardes, disculpe. Sí. Gracias. Sí, dígame. Sí, Solo permítame creo que queremos ver si la compañera ya concluyó con su intervención. ¿Quién es la licenciado, muchas gracias. ¿Cómo se llama la compañerita que estaba hablando ahorita, estaba haciendo su intervención? Mi nombre es María de Los Ángeles Arevalo. Muchas gracias, María de Los Ángeles. A usted, licenciado, mucho gusto. Y más adelante lo voy a molestar porque tengo una pequeña inquietud con respecto a uno de los temas que desarrolló el día de ayer. Muy bien, gracias. Ok. ¿Alguien más quería hablar? Creo que había alguien. Héctor López. Sí, Héctor López. A ver, adelante, Héctor. Adelante. Creo que también, antes de hacer cualquier análisis, según lo que usted ejemplifica en las noticias, hay que tomar en cuenta la flagrancia. Entonces, en aquellas comunidades donde la justicia no llega porque, vamos a decir que los juzgados no están a la mano, pero existe la flagrancia porque, como usted lo determinó, ¿verdad? Atraparon a una persona robando gallinas, o sea, está en flagrancia. Entonces, cuando hay flagrancia, pues, en ese caso, ya las comunidades quieren castigar a la persona en el momento, ¿verdad? De acuerdo a sus costumbres
y pienso que cualquiera tendría la intención de hacerlo antes de utilizar el mecanismo legal. Pero en esas comunidades donde la ley no llega, por ejemplo, aquí en la ciudad nosotros tenemos cerca al Ministerio Público para ir a poner una denuncia, o a algún cuerpo de la Policía Nacional, etcétera. Pero hay comunidades donde eso no se da, ¿verdad? Apenas hay una patrulla para diferentes comunidades, aldeas, municipios, etcétera. Entonces, el derecho constitucionario pues se hace valer en esos casos de flagrancia. Esa es mi opinión. Gracias, Lick. Profesor, buenas tardes. Supe que le moleste. Estaba yo, Leonel Arrieta. Leonel, adelante, Leonel. Fíjese que todo esto ha venido, digamos, como es derecho constitucionario, es a través de la costumbre. Hemos venido desde hace mucho tiempo atrás, me imagino desde mucho antes de que estuviera la colonia, que nuestros pueblos ya tenían sus propias leyes y tenían su forma de poder gobernar en ese momento a la sociedad. Ahora bien, en ese momento yo pienso que depende del tipo de delito que se cometa. Porque estamos viendo que de robarse 2 gallinas, pues lo ven ellos como una falta, ¿verdad? Ya. Y eso es un delito a través de lo que ellos lo ven y lo castigan de esta forma. Ahora bien, si hubiese un asesinato, yo pienso que lo remiten a ya las leyes que la sociedad guatemalteca o que el Estado guatemalteco tiene ya previstas en los diferentes artículos que son los que nos están normando todos los días a todos los ciudadanos guatemaltecos. Porque no es lo mismo robarse 2 gallinas que venir y cometer un asesinato, ¿no? Yo pienso que ellos no tienen la capacidad para poder juzgar un asesinato o un homicidio o por ejemplo alguna lesión, qué sé yo, algo que fuera grave, demasiado grave, un secuestro o algo así por el estilo. O ellos mismos no hacen realmente o vapulean a la gente, que la desaparecen de una vez, ese es el pago que les dan, ¿no? Pero yo pienso que si alguien se da cuenta de esto, y tenemos las autoridades, porque en todos estos lugares hay policía nacional, y remiten eso a la policía, pues la policía lo va a remitir a donde corresponde. El problema que yo veo es de que no le dan el mismo tratamiento a robarse, digamos, alguna cosa o asesinar a alguien, ¿verdad? Ok, muy bien. Esa es mi forma de pensar. Muchas gracias, Leonel. Le agradezco mucho por su intervención. ¿Alguien más que quiera participar o opinar? Licenciado, buenas tardes. Licenciado, buenas tardes. Mi nombre es Elmer Sosa. Pues mi opinión, sí, licenciado, mucho gusto. Mi opinión es que partiendo de que la costumbre es una de las fuentes del derecho. La costumbre es, en otras palabras, el derecho no escrito, pues. Entonces, también tomemos en cuenta que estas comunidades están organizadas. Los líderes están plenamente identificados. Y comparto la opinión de Leonel en cuanto que ellos han de tener algún tipo de clasificación. Tal vez no lo ven como un delito per se, pero sí tienen una clasificación dependiendo de cuál sea la falta, pues ese es el castigo, ¿verdad? Y lo que hemos visto, por ejemplo, en las noticias, el número de azotes que les dan es diferente. Si viven en la comunidad, pues son expulsados y pienso también que en algún momento no tienen la facilidad de tener o de remitir a las personas con la policía, con la autoridad correspondiente, pues, ¿verdad? Porque a veces son comunidades demasiado aisladas, ¿verdad? Pero yo comparto en que sí, o sea, ellos tienen la capacidad y la potestad de defender prácticamente su tierra, pues, ¿verdad? Que ha sido heredada a través de las generaciones, ¿verdad? Y como le digo, no es algo desordenado, ¿verdad? No es algo que ellos hagan desordenadamente, sino tienen su forma ordenada de hacerlo, empezando por los líderes comunitarios, ¿verdad? Esa es mi opinión, licenciado. Claro, muchas gracias. Gracias, Elmer, le agradezco mucho. Les agradezco mucho a todos los que están participando. No sé si hay alguien más que quiera participar. Licenciado, una observación. ¿Sí?
Yo creo que este derecho de la costumbre es incorruptible. Tal vez por eso castigan inmediatamente, porque saben que si ponen a disposición a alguien, pues lo pueden liberar fácilmente, como se ha visto en varios casos. Y la justicia aquí en Guatemala es muy lenta, entonces ellos prefieren tomar la justicia y castigar cuando lo agarran así infragantemente. Esa es mi opinión. Ok, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ya no hay más? ¿Estamos bien? Bueno, vean pues. A todas las personas que participaron de alguna manera, orientan al resto de compañeros que no participaron a conocer precisamente estas situaciones. Si estamos viendo desde el punto de vista legal, jurídico, constitucional, ordinario, que hay una figura jurídica, una naturaleza jurídica, que eso es precisamente la naturaleza del juicio previo, el conocer cuáles son sus principios, sus formas, el modo y cómo se puede llevar a cabo un juicio. Desde el principio de vista legal, dice que nadie se le puede imponer una pena si no hay un juicio previo y nadie se le puede imponer ninguna sanción. Pero en Guatemala ocurre algo sui generis y es algo especial, basado precisamente en lo que la Constitución Política de la República inspira y obviamente protege. Entonces en Guatemala existe un derecho constitucional que de hecho dentro del mismo proceso penal, dentro del mismo derecho, la costumbre, como decía un compañero, es fuente del derecho. Es lo que se convierte en ley más adelante. Cuando hay una institución de costumbre, porque se ha llevado a cabo en varias ocasiones, reiteradamente y repetitivamente, al final eso se regula y se legisla y queda instituido como una observancia general para todos los de la comunidad. Si bien es cierto, el principio de legalidad establece de que todo lo que está escrito en las leyes dentro del ordenamiento jurídico es para toda la población. Hay excepciones que la misma Constitución establece que deben de conservarse, protegerse y reconocerse. Dentro de ellos está el derecho consuetudinario. Ese derecho consuetudinario es lo que precisamente deviene de los ancestros, especialmente de la cultura maya, en el cual el Estado ha reconocido en todas las constituciones. Y la constitución última, en la que está vigente en el año 1985, no es la excepción. Entonces, podría oponerse a lo que estamos viendo dentro de la naturaleza jurídica del derecho procesal penal acá, que nadie tiene derecho de castigar, sino que solo es el Estado, que no, y entonces, ¿por qué sale en la televisión? Esa es la controversia que podría existir. Pero como estudiantes de derecho y como abogados y notarios, tenemos que reconocer que existe un derecho consuetudinario que tiene sus normas. Obviamente que, así como las limitaciones que tiene el régimen del proceso penal, que no se puede salir de la ley, porque el que se sale de la ley es hacer violar el proceso que está definido o está haciendo variar el proceso. También dentro del derecho consuetudinario del tema de la costumbre y las tradiciones que se observan en la cultura indígena maya se deben de reconocer y tampoco se pueden salir del contexto de lo que ellos tienen establecido. Entonces, como decían los compañeros, y gracias por su participación, porque eso nos da la oportunidad de enriquecer de alguna manera más pues, los conocimientos que de alguna forma algunos tienen de cómo se llevan a cabo los procedimientos mediante la costumbre. Se dice que actúan inmediatamente porque no permiten que exista corrupción, sino que castigan realmente a la persona que fue y una serie de circunstancias que están contempladas dentro de la propia costumbre. Ahora, cuando hay delitos mayores,
cuando hay delitos mayores, están sujetos al ordenamiento jurídico penal, al ordenamiento jurídico procesal penal, en el cual si rebasan del tema que está definido dentro de la costumbre, tiene que someterlo a un órgano jurisdiccional que contemple ya diferentes situaciones que se lleven a cabo, así como hay otras instituciones que tienen sus mismas leyes. Háblese del ejército. El ejército tiene su código y tiene su procedimiento por aparte en cuanto a juzgar a los soldados, el código militar. Y dentro del cuartel o dentro del régimen que ellos tienen, vienen y juzgan a la persona en cuanto a las faltas que se cometen dentro del régimen del servicio militar. Alguien que tenga un mal comportamiento, alguien que se evada de un servicio, alguien que haga alguna situación fuera de orden dentro del reglamento, pues sometido a los tribunales militares, que muchos llegan hasta casación, muchos llegan hasta consecuencias mucho más allá, donde se internan dentro del ordenamiento jurídico. Pues de igual manera, todos estos procedimientos tienen sus ámbitos de aplicación, pero también tienen sus limitaciones. Entonces, muchas veces se pareciera que se encuentra confrontativo con el procedimiento procesal penal, pero no lo es así. Hay establecido dentro del régimen de la costumbre, como decía el compañero, pues la costumbre es un derecho no escrito, pero es precisamente esta costumbre la que tiene las limitantes de poner un orden interno dentro de una comunidad indígena. Entonces, esta comunidad indígena se rige bajo la observancia de abstinencia, de no llevar a cabo comportamientos que van a herir precisamente esas situaciones de costumbre, esas situaciones sagradas que de alguna manera se tienen dentro del ámbito de la costumbre o tradiciones o formas de organización que tienen internamente estos grupos técnicos. Por eso es que la Constitución Política de la República en el año 1985 no podía decir se quedan abolidos todos los sistemas de costumbre, porque eso está reconocido incluso internacionalmente. Entonces, en el artículo 46, ustedes que hablan de los derechos humanos, ahí hablan de los derechos humanos étnicos también. Y la misma Constitución Política de la República reconoce que se debe perseverar o promover la cultura de los ancestros. Es decir, la actividad del Estado es en cuanto a la preservación y promoción de la cultura de las manifestaciones de... Permítame, es el 46, la preeminencia del derecho internacional. Todos los países tienen eso. Todos los países tienen costumbres y tradiciones específicas. Por ejemplo, yo viví una temporada en Massachusetts y yo conocí ahí un área que le dicen New England, que ahí fueron los primeros colonizadores que llegaron de Inglaterra a los Estados Unidos. Y ahí tienen un gran respeto, especialmente para el Día de Acción de Gracias. Cuando vinieron los primeros colonizadores ingleses a los Estados Unidos, ellos le dieron gracias a Dios porque habían llegado a una tierra firme, que tenían meses y meses de navegar por alta mar en aquellos fríos escalofriantes de la nieve. Llegaron a un área que se llama New England, que es el área de Massachusetts. Ellos instituyeron ahí una tradición, un conservacionismo de dar gracias a Dios porque habían llegado a una tierra firme. Y se encontraron que en ese lugar había una gran cantidad de pavos que se estaban criando. Y entonces ellos instituyeron el día del pavo, el día de dar gracias a Dios, y le dan de comer pavo a todo mundo. Y esa es una costumbre que se tiene que mantener por años y años y años, que debe respetarse. El estado de Massachusetts reconoce eso y todos los estados de los Estados Unidos reconocen eso. Lo mismo es acá. Las tradiciones y conservaciones que existen tienen que respetarse. Dentro de ellas está la forma de actitud y comportamiento de sus miembros dentro del régimen comunitario, que pueden ser de alguna manera procesados, porque al final de cuentas
si determinan que ahí señalaron a una persona porque cometió una falta dentro del ámbito de la costumbre, pues el castigo es llevar a cabo los azotes. Que se le da un realce de información negativa en algunos momentos a esa situación es otra cosa. Pero cuando hay acciones que violentan ya el orden jurídico de las personas, valiéndose de los bienes jurídicos tutelados que el Estado protege, pues esto se tendrá que poner al conocimiento de las autoridades correspondientes para poder determinar la responsabilidad tal y como corresponde dentro del juicio previo que está instituido conforme a las leyes del país. En este caso, háblese de la Constitución Política y del Código Procesal Penal. Pero es interesante que de alguna manera ustedes tengan ese tema en la mente, tengan ese tema, porque no podemos excluir, dependiendo los criterios y las interpretaciones que se le den, no podemos excluir porque está reconocido por nuestra Constitución. Y esta Constitución preveó en el año 1985 por medio de la Asamblea Nacional Constituyente que era inminentemente necesario la conservación y protección de los grupos étnicos y sus costumbres, sus tradiciones, como decía la compañera, las formas de organización social y todo lo que indica el artículo 66 de la Constitución Política de la República. Eso es parte del conocimiento de una naturaleza jurídica del derecho procesal penal que estamos viendo en nuestro curso. Este derecho procesal penal, pues nos rige en cuanto a que tenemos que tener un juicio previo. Pero, fíjense, pues aquí viene algo importante también. Tenemos juicios previos, por así decirles, juicios administrativos, que vienen a ser prácticamente consonantes con lo que estamos hablando. Hay un principio que se llama el principio el principio de legalidad, que nos habla de que por faltas administrativas, aquí vamos a diferenciar bien lo que nos hace pensar el derecho constitucional. Por faltas administrativas se recibe una sanción. Por faltas administrativas podemos tener una sanción. Si estas faltas administrativas no constituyen delito, pues somos susceptibles de poner una sanción en los juicios administrativos. Estamos hablando de un juicio previo, por así decirlo. En el juicio administrativo, si estas faltas rebasan acciones delictivas, por ejemplo, un empleado público que rebasa acciones de corrupción, que se apodera de los bienes y recursos del Estado, eso entonces ya pasa a un juicio penal, procesal penal. Entonces, aquí es donde podemos hacer la diferencia también con el derecho constitucionario. Si en el derecho constitucionario rebasan aspectos que tienen que llevar a cabo un proceso penal, por ejemplo, un secuestro, un asesinato, un homicidio, eso tenemos que someterlo a lo que implica ya el proceso penal per se. El juicio administrativo que se lleva a cabo en las diferentes instituciones del Estado, que todas, algunas tienen algún régimen administrativo de faltas o de regulación de faltas o de clasificación de faltas que de alguna manera tienen alguna sanción, hay juicios administrativos que determinan la sanción del la suspensión de labores, la suspensión del salario sin goce de sueldo, y muchas, o la llamada de atención verbal, la llamada de atención por escrito, que no rebasan precisamente conductas penales. Conductas, este es el principio de legalidad. Entonces, las conductas penales relevantes. Esto es cuando se afectan los bienes jurídicos tutelados. Entonces, cuando estas conductas
penales relevantes ya involucran la violación de una norma jurídica penal, entonces estamos ante un juicio previo, ante un juicio que contempla el derecho penal. Esta situación que se pone de ejemplificación de los juicios administrativos es algo que cuando las faltas están enmarcadas dentro del propio régimen del sistema administrativo de una entidad, se sancionan conforme la sanción que está implícita en ese reglamento, en ese ordenamiento interno de cada institución. De igual manera, así son las implicaciones que se pueden ver en el tema de la costumbre, en el derecho de los grupos étnicos. Si estos rebasan de alguna forma aspectos mucho más allá de lo que establecen sus principios, sus costumbres, sus tradiciones, entonces nos vamos a un juicio previo dentro del marco del derecho procesal penal. Esa es precisamente la naturaleza jurídica del derecho procesal penal, en cuanto a que el derecho procesal penal interviene cuando se han violado los principios o los tipos penales que tiene precisamente el Código Penal. Bueno, no sé si hay alguna pregunta en cuanto a eso, si tenemos alguna duda o algo, o algún otro comentario. La idea es que ustedes tengan claro que existe un derecho constitucional que hay que respetar, pero que en el marco del concepto de lo que debe conocer ese derecho está dentro de su propio régimen, dentro de su propia protección constitucional. Fuera de ese contexto, entonces entra el juicio previo, entra el derecho procesal penal a actuar en el régimen que corresponde de conformidad con la ley. ¿Algo que quieran agregar o algo que tengan en mente? Por favor, les agradezco porque ayuda a enriquecer, respetamos los criterios, respetamos los comentarios, respetamos los puntos de vista y la ideología que tenga cada uno de ustedes. No podemos hacer creer a alguno de ustedes lo que realmente piensan otros, sino que ustedes tienen su propio esquema. Y ese es el criterio que los abogados y notarios tienen que tener. Profesor, disculpe que le interrumpa. Dígame. Fíjese que yo pues creo que una clase o dos clases no recibí suyas. Sí. Ahora, las que he estado recibiendo, pues no me ha faltado ninguna. Okay. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted tiene se basa en algún libro o tiene alguna guía para que nosotros podamos poder estar... Yo estoy tomando copia, okay. Pero para poder estar repasando, tal vez uno en un momento dado, pues, al estar copiando, pues uno no copia como debería ser, sino que sí. Uno lo hace de una forma, digamos, técnica. Sí, claro. Ya en cambio, en el libro uno lo va a ver de manera diferente. Entonces yo quería ver si usted nos va a pasar las diapositivas de sus clases, o bien nosotros consultamos un libro que más o menos encuadre donde la clase que usted nos está dando. Fíjese que, y eso es lo que yo precisamente les comentaba el primer día de clases. No sé si usted estuvo presente. No estuve. Okay, pero yo les recomiendo, yo no recomiendo ningún libro en específico. ¿Saben por qué? Porque eso es limitarse a un solo criterio. Y ustedes como estudiantes del derecho tienen que conocer diferentes criterios de varios autores. Yo no les puedo decir, mire, concéntrense en solo lo que dice Alberto Binder, o concéntrense solo en lo que dice Francesco Carneluti. No, yo no recomiendo solo lo que dice Muñoz Conde. Yo siempre digo en mis clases, yo no recomiendo ningún libro, ni vendo ningún libro, sino que yo recomiendo que se basen en la bibliografía que ustedes tienen para consulta. Por ejemplo, el tema específico. Si ustedes hoy estamos conociendo el derecho constitucionario, pues ustedes en toda la bibliografía que nos dieron en el curso, que son aproximadamente más de 50 libros, ustedes pueden hacer sus consultas, porque los libros no son para leerlos en el curso, así como estamos acá.
de pasta a pasta, y eso sea nuestro manual del curso, porque en el derecho ya del derecho procesal penal, ustedes tienen que tomar en cuenta los diferentes criterios que tienen los jurisconsultos. Estos temas que nosotros estamos abordando son temas que ya han sido, pero extremadamente agotados por la doctrina, y esta doctrina nos la dan a través de la bibliografía. Entonces yo no recomiendo ningún libro en especial para que ustedes se concentren en el criterio de este autor, porque no es la mejor idea. Recuerden que cuando ustedes sean abogados y notarios, ustedes van a tener que hacer consultas. Y aquí no es que ustedes se pongan a estudiar un libro directamente, sino que estudien lo de las figuras que estamos conociendo. Yo les decía que yo lo que trato es de hacer un pequeño resumen para lograr explicarle la inmensidad de lo que implica la figura jurídica que estamos conociendo. Pero si ustedes están interesados en un tema en especial, por ejemplo esto del juicio previo, ustedes se pueden ir a autores que hablan precisamente del juicio previo. Por ejemplo, yo he leído mucho a Mariconde, que es uno de los autores que habla mucho del juicio previo en el tema de cómo se inicia un juicio previo, qué es lo que se necesita para un juicio previo. Ustedes quieren entrarse un poquito más a detalles, pues yo los invito a que hagan las consultas correspondientes de la bibliografía que se trabajó precisamente para este curso en las teorías que existen del derecho procesal penal. En el juicio previo, en el juicio oral, hay bibliografía específica, y en derecho procesal penal hay una gran cantidad de autores. Entonces yo sí les recomiendo que de alguna manera pues ustedes hagan sus consultas. No se pongan a leer un libro o un manual, porque ustedes se van a enfocar entonces solo a un criterio. Y tampoco, si su catedrático no les logra abarcar todo lo que ustedes sienten que necesitan, pues es lo que precisamente ustedes tienen que irse a hacer sus consultas. No les digo a leer el libro totalmente, porque hay libros que hablan de una manera muy profunda. Por ejemplo, lo que habla Julio Mayer en el tema del juicio previo, son más de 5 capítulos que le habla de todo, y entonces a veces ustedes están recibiendo prácticamente lo básico en este curso. Y la carga del programa, si ustedes se dan cuenta, es bastante grande, que tenemos que ir avanzando. Entonces, cuando ustedes tengan alguna duda, yo lo que les estoy anotando aquí en el pizarrón, pues son los puntos de vista para poder explicarles. No significan que esas sean las diapositivas que ustedes tienen que estudiar, sino que son los recursos que yo utilizo para que ustedes más o menos me vayan entendiendo en la explicación que yo estoy dando en el curso. Esto del derecho constitucionario era importantísimo tocarlo, porque se basa en la naturaleza jurídica del proceso penal. ¿Cuál es realmente el origen del derecho procesal penal? El derecho procesal penal tiene, pues desde luego, su punto de vista legal. Si no lo pena, no lo ley, si hay castigo. Entonces, eso es lo que nos incide a conocer qué es lo que tenemos nosotros en la vida real. Y en la vida real, pues tenemos nosotros el derecho constitucionario que hay que respetarlo. Entonces, yo les invito a que ustedes hagan sus consultas en base a la bibliografía que fue diseñada exclusivamente para Derecho Penal 2, Derecho Procesal Penal 1, perdón, para que ustedes tengan a bien hacer su... Yo sé que no tienen ustedes a la mano los libros, pero algunos 2 o 3 conseguirán, y esos les van a servir para formarse un criterio. Recuerden que el abogado que no lee, no se instruye, pues prácticamente se queda en menos abogado. Entonces tienen que leer. Aquí el reto fundamental es de que reciban la explicación del curso en la cátedra, pero también tienen que ir a hacer sus consultas. Yo voy a dejar un trabajo para el primer examen parcial, donde ustedes se van a tener que profundizar en un tema y van a tener que llevar a cabo. Aquí es donde yo les pido la creación de los grupos, no sé si ya los tienen, pero ahí ustedes se van a dar cuenta qué es lo que claramente dice un autor, qué es lo que dice otro autor y qué es lo que dice autor y cuál es el concepto que ustedes están asimilando. Porque el autor A, el autor B, el autor C hablan de tal figura jurídica, y de esas 3 figuras jurídicas que hablan los autores,
ustedes pueden definir el criterio propio de ustedes. O sea, ¿cuál es el punto de vista de los que ustedes toman? Por ejemplo, esto yo lo saqué a colación y siempre lo llevo al ambiente del curso porque hay posiciones encontradas. Si la ley está diciendo esto, la misma Constitución está diciendo por qué también permite esto. Pues son los criterios que de alguna manera el abogado tiene que tener. Y tiene que tener un conocimiento que existe y también una definición de cómo existe y también de cómo explicarlo y decirlo por qué razón existe. Aquí la principal razón es que hay un precepto constitucional que avala la protección de los grupos étnicos y que ahí hay que respetarla porque eso no nos excluye totalmente del juicio que estamos conociendo, que es parte del proceso. Entonces yo les recomiendo varios libros. Vamos a... Okay, ¿sí? Dios lo bendiga, profesor, muy fino. Vamos a la hora. El tema de la naturaleza jurídica. Entonces, la relación del derecho procesal penal con otras disciplinas. Licenciado, disculpe, tengo una duda. ¿Se la puedo plantear? Claro, claro, con todo gusto. Para mí, excelente que la planteen en la clase para que así nos demos cuenta todos y salgamos de las dudas que ustedes tienen. Una duda de ustedes les ayuda a muchos. Gracias, licenciado. Solo era la consulta. El juicio administrativo lo debemos de separar del principio de legalidad. Por lo que le entendí, el juicio administrativo es para todo lo que es en el ámbito de administración. Y el principio de legalidad que empieza es comúnmente en general. ¿Es así? Exactamente, el principio de legalidad es que todo tiene su ámbito y todo debe conocerse dentro de lo que está regulado en menor escala y en mayor escala. En menor escala en el juicio administrativo, cuando no se contemplan delitos penales, pero en el juicio administrativo solo se contemplan faltas internas, faltas de trabajo, faltas de cualquier otra categoría que no tengan una relevancia penal. Ya en el derecho procesal penal, ahí sí entramos a conocer lo que tiene relevancia penalmente. Y como tiene relevancia penalmente, entonces estamos sujetos a llevar a cabo un proceso penal. Entonces, ese principio de legalidad debe respetarse. Muchos dicen que como no fueron sancionados en lo administrativo, hay que sancionarlos en lo penal. Pero ahí estamos fuera del contexto de la legalidad. Si ya fue sancionado por una falta administrativa, pues ya fue sancionado, porque no podemos sancionar dos veces. Las sanciones dos veces implican pues ya una tergiversación al principio de legalidad. Entonces, tenemos que aplicar lo que corresponde a cada conducta que realiza la persona. Si la conducta que realizó la persona es eminentemente administrativa, llegó tarde a su trabajo, pues evadió el trabajo, se escapó del trabajo, qué sé yo. Son faltas administrativas reguladas dentro del propio orden administrativo que tiene la entidad o la institución a que pertenece. Pero por llegar tarde al trabajo, ¿lo vamos a someter a un proceso penal? Pues definitivamente que no, porque todo tiene su connotación y su consecuencia. En este ámbito, pues por llegar tarde al trabajo, pues vamos a emitir una sanción dentro del ámbito administrativo como corresponde, siempre y cuando esté regulado dentro del ámbito administrativo, que ese es el principio de legalidad. Si hay un reglamento para las entidades privadas, si hay un pacto colectivo de condiciones de trabajo, hay un reglamento, hay un contrato de trabajo en las cuales se indica que la persona no puede violar esas normas que están instituidas. Tienen que existir esas normas administrativas previas para poder llevar a cabo un juicio administrativo y consecuencia de ese juicio administrativo, que es la averiguación de lo que ocurrió, llevar a cabo una sanción, una suspensión de labores, una suspensión de 3 días, 4 días de trabajo. En la misma forma es en el derecho penal, en el derecho procesal penal, que todo debe estar regulado. Las conductas de las personas que realizan
que están tipificadas, que están contenidas en el Código Penal, si se violan, pues son susceptibles de que sean sometidos a un proceso penal. Obviamente, en Guatemala ocurre la sindicación. Esta sindicación es que todas las personas denuncian que cometieron hechos delictivos las personas, pero no pueden ser demostrables, no existen las características o circunstancias propias de lo que se está denunciando como hecho delictivo. Entonces, el derecho procesal penal se ve incapacitado en llevar a cabo un juicio donde no existan elementos contundentes para poderlo proseguir. En este caso, solo la denuncia, por así decirlo, no es un motivo racional para iniciar un proceso penal. Por eso existen las figuras procesales, que ya vamos a ver más adelante, en cuanto a la desestimación, en cuanto al archivo de que las denuncias que se presentaron pues no son comprobables, no son ciertas, no existe un delito. Si yo voy al Ministerio Público y acuso a una persona que no me quiere pagar la renta y quiero que lo metan preso, ¿qué sucede ahí? Definitivamente no se puede llevar a cabo ese juicio, porque en primer lugar es una competencia distinta, es una competencia civil, y que las denuncias que implican esa situación no son relevantes penalmente. No hay ningún tipo penal en el Código Penal, valga la redundancia, que diga que el que no pague la renta se va preso o tiene una sanción de una pena. No hay. Entonces, ahí se tienen que desestimar esas denuncias. No se puede llegar a un lugar donde diga, mire, fíjese que yo celebré un contrato y la persona incumplió el contrato porque resulta que ya no me dio la casa, ya no me dio el vehículo, ya no me dio la... ¿Está regulado precisamente eso en el Código Penal? No. Indistintamente de la interpretación que se haga de los hechos y las características del hecho, que podríamos irnos, pero por allá en una estafa, pero tiene que estar bien definido. Y la denuncia que se interponga, en primer lugar, por eso existe el Ministerio Público, que es el encargado de llevar a cabo la investigación y la persecución penal de todos los hechos delictivos que ha recibido como noticia criminal. La denuncia es uno de los elementos que sirve para recibir la noticia criminal. Por ende, tiene que establecerse si la denuncia es cierta, si el contenido de la denuncia, de lo que indica el denunciante, valga la redundancia, es cierto. Si determina que es cierto y tiene relevancia penal, entonces iniciamos un proceso penal. Esas son las circunstancias y características que tiene de alguna manera el iniciar un proceso, que ya más adelante lo vamos a ver. Ahorita estamos viendo prácticamente lo teórico, lo que realmente necesitan ustedes saber como fundamento del derecho procesal penal, que es lo que nos da el programa de estudios. Pero en la relación con otras disciplinas, aquí entra precisamente, no sé si estamos bien con la intervención o la pregunta que hacía el compañero. Gracias, licenciado. Muy claro, okay. Gracias, licenciado. Me habla si tiene alguna otra duda, por favor. Gracias. Entonces, aquí estamos hablando del proceso penal propiamente. Cuando tenemos una relación con otras disciplinas. Y podríamos decir someramente, a manera de concluir, es decir, que el proceso penal, en primer lugar, se relaciona con la criminalística. Vamos a mencionar algunas, porque son varias. Criminalística. Se relaciona con la criminología. Se relaciona con el derecho penal. Se relaciona con las medicina forense. Se relaciona con la psicología forense. Se relaciona con la psiquiatría forense. Y así, sucesivamente, todas las materias que en relación tenga, ¿dónde estamos? Aquí. Tenga el derecho penal, va a ser auxiliado por estas ramas profesionales que le van a ayudar. La psiquiatría forense es una de las ramas que le ayuda al derecho procesal penal para determinar la conducta de las personas en el momento de la
comisión de un delito. Por ejemplo, para empezar aquí de abajo para arriba. Hay una persona que llega a su casa, el ejemplo más típico que ustedes ven en el derecho penal, y encuentra al amigo de su esposa acostado en su cama. Se sofusca tanto que busca un arma de fuego que tiene escondida en su casa y les dispara a ambos y quedan yacidos en la cama. ¿Qué podría haber ahí? ¿Algún ejemplo? Algo. ¿Qué podrían ustedes pensar en eso? Llega una persona y encuentra a su esposa que está con otra persona, está con su mejor amigo acostado en su cama. Es el ejemplo que pone mucho ejemplo, pone de Francisco de Matabella. ¿Para qué nos sirve la psiquiatría forense ahí? A ver, ¿quién me dice? Si se pueden imaginar algo. Para hacer participativa la clase. ¿Qué piensan ustedes de esto? Profesor, disculpa. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre? Marvin González, mucho gusto. Marvin, adelante. Yo pensaría que, pues, sí está cometiendo un homicidio, pero también lo ampararía o hasta cierto punto, pues, lo podría como ayudar o podría encajar en homicidio cometido en estado de emoción violenta, en el artículo 124 del Código Penal. Excelente, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Muchas gracias, Marvin. Profesor. Sí. Buenas noches nuevamente. Estaba viendo esa cuestión que usted está planteando sobre ese que está el mejor amigo ahí acostado con la mujer de uno. Sí. Y lo que yo veo ahí, pues, si él viene y lo balea en el momento, pues nosotros tenemos varios, creo que es el 27, si no estoy mal, del Código Penal, donde están lo que viene, digamos, como ayudar a la persona que cometió el delito, que son como ventajas que él tiene para poder ir reduciendo porque había que ver el estado de ánimo en que en ese momento se encontraba esa persona. No sé, no tengo bien clara en la memoria. Claro, claro. ¿Cómo se Le da? agradezco. Sí, excelente. Pues le agradezco bien su participación. Sí. Porque nos abre ahí una inquietud que vamos a ver ahorita. ¿Alguien más? Licenciado. ¿Alguien más? ¿Sí? Le habla Nelson López, solo para fundamentar un poco más lo que el compañero Leonel acaba de decir. Okay, en el artículo 27 del Código Penal son circunstancias agravantes. Me imagino que algo así quería exponer el compañero, que sería como una circunstancia agravante porque hay motivos, hay razón, o sea, hay varios elementos que lo conforman como la alevosía, la premeditación, pero en este caso no considero que pueda ser alevosía porque más creo que es un acto, como lo mencionó el compañero que intervino antes de Leonel, que es, como dijo él, que era por cuando la persona totalmente... Un estado de emoción violenta. Estado de emoción violenta. Correcto, licenciado. Muy bien. Gracias por participar. ¿Alguien más que quiera hablar? Profesor, eso sería más atenuantes. Sí, solo quería corregir al compañero que esas no eran agravantes, sino atenuantes. Muy bien. El 27 del Código Penal. Exactamente. Sí. Gracias, muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Aportar? Buenas noches, yo considero que sí es un homicidio culposo porque el señor actuó con el ánimo de matar, con ánimos mecánicos, como dicen, ¿verdad? No sé, pienso. Bueno, mire, pues vamos a ver, el tema del derecho penal que ustedes ya vieron, ustedes están en el 6º semestre ahorita, ¿verdad? Ya vieron la teoría del delito para poder tipificar. La psiquiatría forense le sirve al juez para poder determinar si las circunstancias que
se le están indicando en este hecho de la muerte de esas dos personas fue por algún motivo que alteró el sistema psíquico de la persona. El artículo 124, como bien lo decía el primer compañero del homicidio cometido en estado de emoción violenta, nos dice: quien matara en estado de emoción violenta se impondrá prisión de 2 a 8 años. Pero solo nos dice eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como abogados? Pues irnos a la teoría, a la doctrina, a la jurisprudencia, a todo lo habido por haber, consultar nuestra bibliografía. Aquí es donde yo les digo que no podemos consultar solo un libro, sino que tenemos que consultar varios libros, porque esa es la labor que tiene que realizar el abogado. Y definir que, en primer lugar, para establecer que hubo una alteración psíquica, emocional, temporal del sujeto que le disparó, no lo puedo decir yo, ni lo puedo decir él mismo, ni lo puede decir el juez. Lo tiene que decir un profesional especializado en ese tema. ¿Y quién es el profesional que lo tiene que decir? Pues el médico psiquiatra. Es la psiquiatría forense. Aquí es donde entra una rama distinta al derecho que ayuda y coadyuva a solucionar este conflicto. Porque podríamos tener diferente criterio y diferente posición, pero hay fórmulas técnicas científicas que establecen si la alteración psíquica o emocional de la persona provocó que ante esa frustración, ante esa noticia o ante esa situación que estaba viendo y hacer a su propio amigo con su propia esposa, ¿qué fue lo que ocasionó? Obviamente hubo una alteración emocional, psíquica, que nos excluye del conocimiento y la voluntad de poder realizar el acto delictivo, es decir, la muerte. En este caso, si el psiquiatra forense dice que efectivamente esta persona sufrió una alteración emocional temporal que provocó que inconscientemente, por esa provocación psíquica emocional, disparara en contra de las dos personas, podría quedarse tipificado dentro del delito de homicidio en estado de emoción violenta. Dentro de este delito de estado de emoción violenta, pues implica que tienen que hacerle un análisis al sujeto, es decir, con varias pruebas técnicas científicas de la psiquiatría, de la ciencia de la psiquiatría, para determinar que sí, efectivamente, él en ese momento, al recibir esa impresión donde le estaba afectando de alguna manera su derecho a la intimidad, su derecho a la relación marital, y una serie de complicaciones que pudieran, que se sofuscó a tal momento que perdió el estado de conciencia temporal, porque no puede ser, y lo podemos calificar como un delito de homicidio en estado de emoción violenta y no un delito de homicidio simple. Para eso nos ayuda la psiquiatría forense. Para los compañeritos que hablaron del artículo 27 del Código Penal, que estábamos ante las circunstancias atenuantes, pues parte de eso es posible plantearlo en la modificación del delito. Porque inicialmente, por lo que se modifica es que es de un homicidio simple a un homicidio en estado de emoción violenta. Entonces, no son agravantes, sino que son atenuantes. En algún momento, para basar el criterio de un estado de emoción violenta, podría considerarse de alguna manera el estado emotivo que está hablando el artículo 26 del numeral 3 del Código Penal. Obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido un arrebato o una obcecación. Se enojó tanto por un motivo tan poderoso que este es precisamente, si quieren apúntenlo, pónganle ahí a la par como chivo, estado de emoción violenta, estado emotivo,
que es el artículo 124 del Código Penal. Entonces, al artículo 26, que es una circunstancia atenuante, eso está del lado de la defensa. Ahora miremoslo del estado del que acusa. El que acusa, pues va a oponerse, va a decir, no, él tomó el arma con pleno conocimiento y les disparó fría y reflexivamente. Entonces ahí sí nos vamos al artículo 27, donde se puede alegar una eventual para el que acusa, porque aquí estamos viendo ambas partes, porque estamos ayudando al juez a que resuelva si es un homicidio simple o es un homicidio en estado de emoción violenta. Entonces estamos hablando de alguna circunstancia agravante que pudiera prevalecer. Podríamos hablar un agravante, el menosprecio al ofendido. Podríamos hablar del 18, podríamos hablar del menosprecio del lugar. Las únicas dos que yo veo que podrían encajarse ahí para un tema del que acusa y que persiste el homicidio simple y no el homicidio. Si ustedes se dan cuenta aquí, la discusión está en la pena. El homicidio simple está de 15 a 40 años y el estado de emoción violenta está con una pena de 2 a 8 años. Véanse cómo rebaja considerablemente la pena del homicidio de estado de emoción violenta a un homicidio simple. Entonces, para poder imputar las agravantes o las atenuantes, dependiendo del interés que estemos protegiendo como abogados, tenemos que establecer que el informe psiquiátrico nos diga si existió o no existió un estado de emoción violenta. En una conclusión que haga ese informe, esa ciencia que ayuda al derecho procesal, es que nos va a decir de igual manera que sí estaba sufriendo. ¿Por qué psiquiatría forense? Porque la psiquiatría forense va más allá de la personalidad del sujeto. Ya va más allá con connotaciones específicas y especiales que tienen que determinar si efectivamente existieron esos estímulos tan poderosos. Yo no sé, si no quería a la esposa, pues no le importaba, hubiera dado la vuelta y se va. Pero si él la apreciaba tanto que consideró que eso era un estímulo tan poderoso que provocó que naturalmente haya producido un arrebato o esa obcecación que dice es atenuante, pues entonces el médico psiquiatra puede determinar si el encontrar a una esposa yaciendo con su mejor amigo, eso es un estímulo súper poderoso que provocó una reacción temporal emotiva y no con dolo que provocó dispararle a estas personas. Ahora, si le disparó 7 veces, 8 veces, pues sí los quería matar. Bueno, esa es la psiquiatría forense. De igual manera, todas las ciencias, en los casos que vayamos conociendo, psicología forense por excelencia ayuda al derecho procesal penal a ventilar las diferentes situaciones. La medicina forense, obviamente, está determinado por todos aquellos auxilios que realiza el médico forense en cuanto a determinar las lesiones de una persona, tanto viva o fallecida. El derecho penal, pues que es el que auxilia prácticamente al derecho procesal penal, que es la base fundamental para que el derecho procesal penal se active. La criminología es una ciencia, la madre de las ciencias penales, que habla de cuáles son los fenómenos criminales que de alguna manera ayudan a activar al derecho procesal. Y la criminalística, que es la rama profesional, que una ciencia que ayuda al derecho procesal penal a realizar todas las prácticas de investigación habidas y por haber dentro del ámbito de la investigación y persecución penal. Estamos con eso, compañeros, se nos fue el tiempo, estamos concluyendo a las 7 de la noche el curso de hoy. No sé si tienen alguna pregunta en cuanto a las ramas del derecho. La psiquiatría forense fue la utilizada prácticamente para poner el modelo para el cual ayuda al derecho procesal, el derecho, la relación que tienen con ellas y en qué forma se relacionan. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿sí? Le doy gracias, mire, le quiero dar gracias por su curso. Dios me lo bendiga. Tenga una feliz noche y primero Dios nos vemos el jueves y el viernes. Gracias.
Muchas gracias, compañeros. Que pasen un feliz fin de semana. Siempre les recomiendo lean algo de los temas que vimos en algún libro de la bibliografía que hemos tenido bien darles en el programa de estudios y estamos a sus respetables órdenes. Que pasen feliz noche y estamos a la orden. Gracias, licenciado.